Musculatura de la región abdominal. Vamos a ver la región anterolateral, la región posterior lumboilíaca, la región superior diafragmática y la región inferior, donde vamos a encontrar en la región anterolateral los músculos largos y los músculos anchos. Los músculos largos son el recto mayor del abdomen, el piramidal del abdomen, y los anchos son los oblicuos, mayor y menor, y el transverso del abdomen. El recto mayor del abdomen es un músculo par poligástrico en forma de cinta que va de las costillas medias del reborde costal hasta la región púbica. Por abajo en el cuerpo del pubis y por arriba en los cartílagos costales 5, 6 y 7 y el apéndice cifoide. Y la función que tiene es ser accesorio en la expiración, es importante en la flexión de tronco, pero también ayuda en la micción, en la defecación y en los vómitos a través de las maniobras de Valsalva. Ya, como un músculo que va por la pared anterior del tronco, lo que hace principalmente es flexión de tronco, ¿no es cierto? Y si se comprime en conjunto, ¿no es cierto?, actuando no por sí solo, sino que actuando en grupo, va a poder hacer que se produzca una disminución del volumen de la cavidad abdominal, y esa disminución de la cavidad abdominal produce que se comprima el abdomen, favoreciendo la micción, la defecación y también los vómitos, y obviamente también la expiración, ¿ya? Ahora, este músculo, para que pueda producir una disminución del lumen de la cavidad abdominal, necesita ayuda, no lo puede hacer solo, porque si se contrae solo el recto abdominal, como función pura, lo que va a producir es flexión de tronco. Podría ser que si la columna queda fija, produzca descenso del esternón y de las costillas y ayude también en la expiración. Pero si el abdomen no tiene soporte en las regiones laterales, lo que va a ocurrir es que se va a comprimir la región anterior del tronco, pero va a aumentar el volumen de las regiones laterales, ¿sí? O sea, si los transversos están débiles, se contrae el recto abdominal, el abdomen, cuando esto se contrae, crece hacia los lados, ¿sí? Eso favorece el desarrollo de hernias. Ahora me habían preguntado en la clase anterior, profesor, pero mi mamá tiene una hernia y la hernia está como acá en la guatita. Lo que pasa es que el concepto de hernia es distinto de dónde se da. La hernia puede darse en cualquier lugar del cuerpo. Puede haber una hernia del núcleo pulposo, que es una hernia del núcleo del disco de la vértebra, pero también pueden haber hernias umbilicales, hernias inguinales. Una hernia en el concepto es una lesión en la cual una parte del tejido se lesiona y permite que se extravase, salga contenido, ¿no es cierto?, hacia un lugar donde no debería estar. En este caso, por ejemplo, una hernia abdominal se debería a una lesión de la fascia abdominal o de los músculos abdominales, del tejido que recubre la pared del abdomen, y al producirse esta hernia lo que ocurriría es que saldría parte del contenido abdominal hacia, ¿no es cierto?, una región en la cual no debería estar. Por ejemplo, si yo tengo una hernia umbilical, sería que en el fondo salga parte del contenido de mi abdomen por el ombligo y se me formaría como una pelotita, estaría contenido solo por la piel, ¿entiendes? ¿No? Puede también haber una hernia de Spiegel, que una hernia de Spiegel es una hernia que se puede dar en la región por encima de la cresta ilíaca. La hernia semilunar se da al lado del recto abdominal, o la hernia inguinal, que se da a nivel del ligamento inguinal, que es una de las más frecuentes. Eso puede, un día te contaron un chiste, te reíste muy fuerte, tosiste, se te rompe la fascia inferior del abdomen, por donde pasa el, ¿no es cierto?, donde está la inserción del oblicuo interno, y al romperse eso, sale un pedacito de intestino, ¿no es cierto?, a través de la zona inguinal. ¿Está claro? Entonces, estos músculos abdominales necesitan trabajar en grupo para que tengan una condición adecuada del abdomen. Por sí solos no pueden producir disminución del lumen abdominal, exceptuando el músculo principal que puede producir esa función, que es el transverso del abdomen. El transverso del abdomen sí tiene una capacidad mucho mayor al resto de los músculos de producir disminución del lumen abdominal. Entonces, como les decía, si esto se contrae, produce descenso de las costillas y el esternón, produce ascenso del pubis, por lo tanto produciría también una retroversión pélvica, llevaría la pelvis hacia atrás. Este movimiento es en conjunto los glúteos con el recto abdominal, te lleva la pelvis, el pubis hacia arriba, retroversión pélvica, las costillas hacia abajo, y eso es flexión de tronco. Si tengo el tronco fijo,
se contrae el recto abdominal, ayuda a descender de manera más pura las costillas y ayuda, junto con el resto del contenido abdominal, a disminuir el lumen, la cavidad abdominal, y eso facilita las funciones que habíamos nombrado anteriormente. El oblicuo mayor es un músculo superficial, va por la capa externa, desde la sexta costilla al pubis, y va ancho por la línea alba, descendiendo hacia adelante, y el oblicuo menor hace lo mismo, pero va a ir en la dirección contraria, situado debajo del oblicuo mayor y se extiende desde la región lumbar hasta las últimas costillas. Este que está acá es el músculo oblicuo inferior, oblicuo menor, perdón, y el músculo oblicuo mayor va por arriba. Entonces el músculo oblicuo mayor va en dirección de las costillas, el oblicuo mayor, y el oblicuo menor va desde la cresta ilíaca hacia arriba. Uno va hacia abajo y el otro va hacia arriba y hacia adelante. De arriba hacia abajo, de al lado hacia adentro, y el otro va de abajo hacia arriba, de al lado hacia adentro. Fíjense la diferencia que tiene el oblicuo interno con el oblicuo externo. Estas fibras van hacia arriba y van desde la cresta ilíaca, en cambio las otras fibras del oblicuo externo van desde las costillas. El transverso va desde las vértebras, ¿sí? Tiene inserción a nivel vertebral en la capa facial media, formando un semicinturón, una faja, insertándose en la apófisis transversa de las vértebras lumbares hacia el reborde costal y las crestas ilíacas, con fibras horizontales, y se prolonga hacia el escroto formando un músculo que se llama el músculo cremaster, que es el que permite, ¿no es cierto?, mantener la tensión a nivel de la región testicular. Entonces, la inserción, como le había dicho, va en la fascia toracolumbar media. Aquí, el transverso del abdomen. Fascia toracolumbar media se desplaza hacia anterior para unirse en la línea alba, que es la línea, ¿no es cierto?, intermedia de los músculos abdominales. Cuando este músculo se contrae, lo que va a hacer es producir tensión lateral a nivel de las vértebras. Toma las vértebras y es como que las estiraran de los lados. Por lo tanto, ¿qué hace? Las tensiona y las mantiene fijas y estables. Es un estabilizador de la columna lumbar, porque se inserta directamente en la fascia toracolumbar media, que es la fascia más fuerte que sostiene la columna lumbar. Y se va a insertar por anterior en la línea alba, por lo tanto permite la disminución del lumen abdominal. Si se contrae, lo que hace es que se haga cintura. ¿Sí? O sea, una persona que quiera mejorar su cintura debería entrenar el recto del abdomen. ¿Sí? Por otro lado, como les decía, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa si tú tienes la columna? Piensan que es como un pedazo de tela. Tienes un pedazo de tela. Ahí está el pedazo de tela. Está la polera arrugada, ¿no es cierto? Está la polera arrugada. ¿Qué pasa si yo ahora tomo el transverso del abdomen y lo estiro? Queda tenso, ¿sí o no? Por lo tanto, fija la columna lumbar. Ayuda a que se mantenga fija y de esa manera la estabiliza. ¿Sí? Ayuda, en otras palabras, también en el resto de los movimientos y funciona como estabilizador. Trabajando en conjunto también con con los multífidos y el resto de la columna. La musculatura del piso pélvico también ayuda y contribuye a la eliminación de la vejiga, la respuesta sexual y el incremento de la presión intraabdominal. Esa es la presión del abdomen. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la presión intraabdominal? Vamos a tener una cámara hidroaérea porque tiene agua y aire. El aire en parte está en los intestinos y también hay agua, ¿no es cierto? Todo lo que hay en las regiones peritoneales, ¿no es cierto?, en la cavidad pélvica, etc. Y van a estar los músculos abdominales por delante, incluidos los músculos anchos. Va a estar por posterior la columna, reforzada por la fascia toracolumbar y la musculatura, y por inferior vamos a tener la musculatura del piso pélvico, y por superior vamos a tener la musculatura del diafragma. ¿Sí? Entonces, si tú haces un análisis de todo eso, es una cavidad que está reforzada por arriba por el diafragma, por abajo por el piso pélvico, por los laterales y por delante por los músculos abdominales, y por detrás por la fascia toracolumbar y la musculatura lumbar. ¿Sí? Entonces, para que la presión del abdomen esté equilibrada, necesitas que todos esos elementos trabajen en conjunto. Si en algún momento el diafragma produce demasiada carga y la pared abdominal es débil, el abdomen se va a abultar, se va a estirar y se puede producir, por ejemplo, cuando una persona tose o se ríe, como le había dicho antes, se puede ocurrir una hernia, se rompe, se desgarran los músculos abdominales
y se sale un pedacito de tripa hacia afuera. ¿Entiendes? ¿No? Una hernia, por ejemplo, una hernia inguinal o una hernia de Spiegel, etc. Las hernias inguinales se dan normalmente más fácilmente cuando una persona está sentada. Si estoy sentado y toso o me río, hernia inguinal. El resto de las hernias se pueden dar, por ejemplo, porque una persona haya tenido una cirugía o porque simplemente tenga un abdomen débil. ¿Ya? De repente después de una cirugía, después de una cesárea, puede quedar también, acuérdense que los médicos tienen que entrar y romper acá, puede quedarle ahí alguna debilidad y se puede facilitar que se rompa. O después de un embarazo, en el caso de una mujer, muy frecuente, pueden ocurrir varios fenómenos. Puede ser que la pared abdominal se estire tanto que después cuando tiene que volver a su longitud natural, igual que es un poco débil el tejido. Y eso facilita que en algún momento se estire y se pueda romper o se pueda alterar, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con el piso pélvico, que en la región inferior de la pelvis sostiene los músculos elevadores del ano, los músculos cluneales, los púbicos, todo eso. Todos esos músculos sostienen los órganos pélvicos. Entonces, si una persona tose, puede ser que fallen estos músculos y ahí se puede producir, ¿no es cierto?, un prolapso en el caso de las mujeres. Puede haber también problemas de hernias a nivel vaginal. Puede ser que el útero salga por la vagina. ¿Sí? Y también facilita la formación, junto con problemas a nivel vascular, de hemorroides. ¿Qué es un hemorroide? Un sangrado. No, un hemorroide, las hemorroides son parte del sistema venoso de la región terminal del intestino grueso, ¿no es cierto? Que es el colon sigmoide. ¿Ya? Entonces, tú tienes cerca de la región anal un montón de vasos sanguíneos en esa zona, y esas venitas, en algún momento, que son venas que descienden, van en dirección descendente, se pueden inflamar. Pero si a eso tú le sumas debilidad de la región pélvica y le sumas aumento de la presión intraabdominal, ¿qué es lo que va a hacer el cuerpo? Va a presionar contra el intestino y contra el colon sigmoide, ¿no es cierto? Y si existe una debilidad de la musculatura pélvica o de la musculatura anal, eso puede salir, ¿no es cierto?, como una especie de hernia, junto con, puede haber una hernia a nivel rectal, ¿no es cierto?, junto con estas venitas, y se producen, por ejemplo, una hemorroide. Entonces es normal que nosotros veamos personas que tienen problemas a nivel abdominal, dolores abdominales, dolores de espalda, problemas a nivel del piso pélvico, con todas esas patologías que le acabo de mencionar, que se pueden relacionar con incontinencia urinaria o fecales, y también con dolor de espalda y hernia y un montón de otras patologías que hoy en día las tratan los kinesiólogos también. ¿Sí? Y eso es porque existe una presión, ¿no es cierto?, a nivel del abdomen que se tiene que equilibrar. O sea, si el diafragma es muy fuerte, ¿qué va a hacer? Va a presionar todos los órganos abdominal y pélvico hacia abajo. Y si el piso pélvico es débil, ¿qué van a hacer esos órganos? Al presionarse pueden salir, produciendo, como le había dicho, hernias vaginales, hernias anorrectales, se sale, ¿no es cierto?, prolapso, un montón de patologías de ese tipo, y asociados también a incontinencias y dolor. No solo incontinencia y dolor. Es tan frecuente como el 30% de las mujeres lo van a tener y el 20% de los hombres. Una cuestión, incluso puede llegar a ser mucho más dentro de la... O sea, lo más probable es que acá la mitad de las mujeres lleguen a tener incontinencia urinaria por lo menos a la vuelta de los 50 o 60 años. ¿Sí? Por lo menos. Y a nivel abdominal, si también hay algún problema, por ejemplo en el caso de personas que tienen exceso de carga a nivel de la musculatura del piso pélvico, quiere decir que esta musculatura, para poder contener ese exceso de fuerza que está empujando hacia abajo, se contrae demasiado, se pueden producir espasmos y pueden producir el efecto contrario, incontinencia, pero ahora en el sentido de no poder, por ejemplo, defecar, o de no poder, por ejemplo, orinar, y eso asociado también a un aumento de volumen de los órganos genitales. Es grave. Son un montón de problemas de salud que normalmente no son muy visibles porque la gente tiene pudor de tratarlo o de hablar de ellos, pero como les digo, parte de los conceptos que tienen que ver con cómo se rehabilitan esos problemas de función que derivan en esto, tienen que ver con el funcionamiento de la musculatura y de la movilidad de todos estos segmentos que estamos viendo aquí. ¿Sí? Entonces aquí tenemos lo que se llama la presión intraabdominal.
Si la presión intraabdominal aumenta, es porque en algún momento esta cavidad, ¿no es cierto?, está tratando de ser aplastada. Cualquiera de los eslabones que falle va a producir tensión hacia un lado más que el otro. Básicamente ese es el concepto. Entonces aquí tenemos la presión intraabdominal. La presión intraabdominal, ¿cómo se mantiene? Se va a mantener porque todos los músculos estén trabajando de forma correcta. Los músculos abdominales, probablemente tal, los músculos transversos, anchos del abdomen, porque los músculos superiores, diafragma y piso pélvico estén funcionando bien, y además las presiones intracompartimentales. Ahora, esto tiene una gracia si lo vemos desde el punto de vista de la columna. Si lo vemos desde el punto de vista de la columna, es que cuando tú estás de pie, tú no te estás cargando sobre los huesos de tu espalda. ¿Qué estás haciendo? Tú estás cargándote sobre la cavidad abdominal y en parte sobre los huesos, ¿no es cierto? O sea, sobre los huesos y los discos. O sea, tu columna no está firmando todo el peso de tu cuerpo. Lo que está firmando el peso de tu cuerpo del tronco hacia arriba es en parte la columna, ¿no es cierto?, como estructura, digamos, anatómica musculoesquelética, pero en parte la presión intraabdominal hace que se forme una especie de cilindro y que haga que el peso de tu tronco de aquí hacia arriba se acueste sobre el cilindro que está formado sobre las vísceras, ¿no es cierto? Entonces, eso en cierta medida hace que tu tronco sea grueso y voluminoso y que no hagas todo el peso sobre esta parte de acá. ¿Se entiende, no? ¿Sí? O sea, si yo como tengo la guatita acá, en el fondo yo estoy cargando mi peso sobre mis vísceras, sobre mi abdomen y sobre la espalda. Si en algún momento me cargo más sobre la espalda, puede ser que en algún momento genere más sobrecarga en la espalda, si es que la presión intraabdominal no es suficiente. ¿Se entiende, no? O sea, si la presión intraabdominal es baja, lo que va a ocurrir es que el peso se va a cargar solamente a nivel de la columna o a nivel compartimental. Entonces la presión intraabdominal me ayuda a disminuir la carga sobre la columna. Es como que tú tuvieras, ¿no es cierto?, frasquito acá, lo tratas de aplastar. Si lo trato de aplastar, ¿no es cierto?, voy a hacer la carga sobre la columna, pero no es que me esté cargando sobre la columna. Acá adelante también hay vísceras sobre las cuales me puedo cargar, y además de eso, si esto lo trato de comprimir hacia abajo, tengo la suerte de que las vísceras también comprimen hacia los lados y ayudan a mantener esto firme, ¿se entiende, no? Para que no se rompa y de esta manera se mantiene más estabilizado. Por eso la presión intraabdominal es esencial para mantener la estabilidad del abdomen y para controlar las cargas a nivel de la columna, ¿ya? Con todas las repercusiones que eso trae. En la respiración normal nosotros vamos a tener que, cuando se produce la inspiración, la presión intraabdominal tiende a aumentar, ¿ya? ¿Por qué? Porque desciende el diafragma, y si desciende el diafragma se comprimen las vísceras, ¿ya? Si la persona está relajada, lo habitual es que cuando uno inspira, el abdomen protruya, se aumenta el volumen hacia adelante, y cuando una persona inspira, el diafragma asciende, por lo tanto, el abdomen se va a observar más delgado, ¿ya? Eso es lo normal. Eso produce un nivel de carga habitual sobre la pared anterior y la pared inferior, ¿ya? Que son estas de acá. Aquí como que no tomaron mucho en cuenta el piso pélvico, si se dan cuenta. Pues está diciendo, mira, si el diafragma desciende, la presión intraabdominal la absorbe la pared abdominal haciéndose más laxa, o sea, el abdomen hacia adelante. Si el abdomen asciende, la pared abdominal se adelgaza, ¿no es cierto? Se hace más corta en sentido antero-posterior, ¿sí? Como les digo, no estamos considerando tanto lo que pasa en el piso pélvico acá porque la carga no debería ser relevante, ¿ya? Si tenemos ahora una expiración forzada, en la expiración forzada va a ocurrir un fenómeno en el cual en la fase inicial uno va a hacer presión sobre el abdomen, produciendo un descenso al diafragma que va a llevar el abdomen un poquito hacia afuera, que es lo mismo que vimos acá, pero posteriormente lo que vamos a hacer para forzar la expiración es una contracción de los músculos abdominales que van a comprimir el volumen abdominal, y eso va a generar una carga hacia arriba contra el diafragma. Para eso es necesario que el piso pélvico esté fuerte. ¿Por qué? Porque si no, esta carga abdominal, ¿quién la absorbería?
el piso pélvico y el piso pélvico descendería. Eso no puede ocurrir. ¿Qué tiene que ocurrir acá? Tensión del piso pélvico con ascenso del piso pélvico y tensión del abdomen, de los músculos abdominales. Y eso debería empujar el diafragma hacia arriba y de esa manera se produce la expiración forzada. ¿Sí? Al toser, exactamente el mismo fenómeno, pero la carga aumenta muchas más veces sobre la pared abdominal anterior y sobre el piso pélvico, y estornudar vamos a tener que, en este caso, es todavía mayor la presión. Entonces, si nosotros analizamos cuál de todos estos gestos es más fuerte, estornudar. ¿Sí? O sea, si estornudas, el nivel de carga que se tiene que generar a nivel voluntario, bueno, involuntario, pero a nivel de contracción muscular sobre la musculatura abdominal y sobre el piso pélvico que se van a tensar, tienen que permitir el ascenso del diafragma. ¿Qué pasa si estornudas y el diafragma se queda quieto? ¿Quién va a absorber esta carga? ¿El piso pélvico o el abdomen? Si el piso pélvico lo absorbe y el abdomen no lo absorbe, hernia abdominal, hernia inguinal, ¿se entiende, no? Si no lo absorbe esto, puede ocurrir un problema acá. Puede haber incluso un desgarro muscular de los músculos del piso pélvico, puede haber incluso, como les digo, facilitarse un prolapso. Ahora, igual, normalmente para que eso ocurra tiene que ser una condición mantenida en el tiempo que esté sumada a la actitud visceral. ¿Ya? Quiere decir que los ligamentos que fijan las vísceras también tienen que ir cediendo con el paso del tiempo. Ahí tenemos el comportamiento de la musculatura abdominal. Cuando se contrae la mayor cantidad de la musculatura en grupo, aquí lo que estamos haciendo es generar una relajación con un descenso del diafragma y tensión del piso pélvico. ¿Qué ocurre? El abdomen protruye hacia anterior en general. Aquí lo que se le solicitó al sujeto fue que ascendiera el diafragma, y aquí lo que hizo fue sumar el ascenso del diafragma con la relajación de los músculos transversos a una presión anterior que se logra generando la flexión de tronco, presionando con las manos sobre los muslos, y de esa manera contrae el recto abdominal de forma disociada de los músculos transversos y de los oblicuos, y con el ascenso del diafragma produce una disminución del lumen abdominal. Entonces ahí pueden ver que los músculos se pueden contraer por separado. ¿Sí? Entonces, si yo le pido a una persona que haga esto, puedo facilitar un poco la contracción del abdomen y va a depender del control neuromuscular que tenga la persona. En la región posterior tenemos la región lumboiliaca. En la región lumboiliaca vamos a encontrar estos músculos bien especiales que son los iliocostales, el longísimo y los músculos espinosos, que parten todos más o menos en esta zona. Son los que se denominan los erectores espinales. ¿Sí? ¿Ya? El iliocostal, el longísimo y los músculos espinosos. ¿Por qué? Porque van a la espinosa. ¿Entienden? Iliocostal, longísimo, porque llega hasta acá arriba, ¿no es cierto? Longísimo, y espinoso. Entonces, ile, erectores espinales. Esta es la musculatura paravertebral. Fíjense bien las fascias cómo están acá y los músculos cómo están divididos en pequeños grupos. Vamos a tener los músculos rotadores cortos y rotadores largos. Los rotadores cortos van de transversa a la espinosa superior y los rotadores largos van de la espinosa a la transversa superior, pero 2 niveles más arriba. ¿Bien? Rotadores cortos, rotadores largos. Y los multífidos, la diferencia que tienen los multífidos es que, como dice su nombre, son multífidos. Multífidos quiere decir que van a múltiples niveles. Por ejemplo, un músculo tiene parte en una inserción, parte en la transversa a un lado, y esa transversa se va a 1, 2, 3 y 4. ¿Entiendes, no? Varios segmentos. Normalmente reúnen 4 niveles vertebrales. O sea, un multífido tiene prolongaciones para 4 niveles vertebrales. Desde la transversa hacia la espinosa de 4 niveles. Ahí está, fíjense bien, ahí está la transversa, y desde esta transversa sale un fascículo hacia un fascículo hacia ese y otro fascículo hacia ese de arriba. Bueno, ¿no? O sea, está la inserción ahí como marcada en la foto. Por eso se llaman multífidos, porque van a múltiples
niveles. ¿Qué diferencia los rotadores cortos y largos que son univertebrales, ¿no es cierto? Van de un segmento vertebral al adyacente. En el análisis biomecánico lumbar, bueno, tenemos la curvatura lumbar, que según Newman, ¿cuánto grado era? 45 grados, ¿cierto? Se puede medir también a través del ángulo de Koch, tomando en cuenta el platillo inferior de T12 y el platillo de la región, digamos, del platillo de C1. Se trazan dos líneas con sus perpendiculares y la intersección de ellas te da el ángulo que da la medición de la lordosis lumbar, que es el ángulo de Koch. También tenemos un ángulo que se denomina el ángulo lumbosacro. Este ángulo lumbosacro es una horizontal respecto del platillo del sacro. Por lo tanto nos dice cuál es el grado de inclinación del sacro y la tendencia que tiene a la horizontalidad o a la verticalidad. Si el sacro se encuentra más vertical, quiere decir que está contranutado. Contranutado quiere decir que está rotado hacia atrás. Vertical. Sacro vertical significa esto. Sacro horizontal significa esto. Esta es la base del sacro. Entonces, si yo tengo el sacro más horizontal, la columna arriba va a estar con tendencia a la flexión. Si yo tengo el sacro más horizontal, la columna va a tender a la extensión, va a ser lordosis. ¿Entienden, no? Colita parada. Sacro, el ápex del sacro asciende, la base desciende. La base desciende, el ápex asciende. ¿Qué hace esto? Va a quedar el sacro mirando hacia adelante. Como queda mirando hacia adelante, la quinta lumbar va a quedar mirando también un poquito hacia adelante y hacia abajo, y después las otras van a empezar a hacer la curva hacia atrás, lordosis. ¿Se entiende, no? Sacro horizontal, lordosis lumbar. Sacro vertical, flexión lumbar. ¿Queda claro? Eso se mide a través del ángulo lumbosacro. El ángulo lumbosacro es una horizontal respecto de la base del sacro. ¿Ya? Entonces, si tenemos un ángulo aumentado, lordosis lumbar, y si tenemos un ángulo disminuido, columna rectificada, flexión lumbar. ¿Ya? Y el ritmo lumbopélvico. El ritmo lumbopélvico nos dice cuál es el comportamiento de la columna a medida que realizamos la flexión. ¿Qué te dice esto? En extensión se deberían relajar los músculos y los ligamentos. Esto que está acá son músculos y esto que está acá son ligamentos. Yo hago extensión, se relajan los músculos y los ligamentos. La columna está relajadita. ¿Sobre quién se está cargando la columna ahí? ¿Quién está recibiendo la carga? La faceta. Perfecto. A medida que hago flexión de los 0 a los 45 grados, la columna aumenta la flexión, ¿no es cierto? Vamos a tener que la carga ahora a nivel vertebral, ¿a dónde se va? ¿Hacia dónde se va la carga en la columna de flexión? Al disco y al cuerpo, hacia anterior, ¿no es cierto? Se va a tensar también el anillo fibroso por posterior. Cuando eso ocurre, ¿qué hacen los músculos? Se tensan. 0,45 grados. Colóquense de pie. Colóquense de pie. Los dedos sobre la espalda colocan en la musculatura erector espinal. ¿Qué músculo era? No. Ileo lumbar, longísimo y espinoso. Colocan sus deditos ahí. ¿Ya? Justo arriba. Entonces, si yo me relajo y hago extensión, ¿qué ocurre? Se relaja, ¿no es cierto? Ya. Quedo en neutro, debería estar más o menos relajado. Ahora, si me inclino 45 grados hacia adelante, fíjense lo que ocurre. Se tensa. Pero ¿qué pasa si me paso de los 45 grados? Se relaja de nuevo. Ahora se tensan solamente los ligamentos. Siéntense nomás. ¿Queda claro eso, no? Entonces, 0,45 se tensa la musculatura, pero los músculos los ligamentos están relajados. Si me paso de los 45 grados, la musculatura se relaja y ahora se tensa solo los ligamentos. ¿Sí? Eso es lo que vamos a llamar el parte del ritmo lumbopélvico, o sea, el orden en el que tiene que ocurrir. Si una persona está en 45 grados de flexión, la musculatura lumbar está
tensa. Si yo me paso los 45, la musculatura lumbar se relaja. En la primera fase, cuando yo hago la flexión de columna, lo primero que va a ocurrir es que la columna está en lordosis, ¿no es cierto? Neutro, debería estar en neutro. Yo flexiono y lo primero que flexiona es la columna. O sea, la columna pierde la lordosis en la primera etapa de la flexión, 0,45 grados. Paso los 45 grados y el resto del movimiento ocurre en una combinación de la columna lumbar con el sacro, ¿ya? Y la pelvis. Ahora lo que empieza a ocurrir es que se rectifica la columna, pero después de que se rectifica la columna, el sacro empieza a hacer esto. Neutro, lordosis. Flexiono la columna. ¿Qué ocurre? Primero tengo la lordosis. Primera fase, ¿qué va a ocurrir? Se rectifica la columna. ¿Sí? Segunda fase, ¿qué ocurre? Además de avanzar en la flexión de columna, el sacro se verticaliza. Va hacia atrás. O sea, cuando yo flexiono, el sacro no va hacia adelante. Cuando yo flexiono, el sacro va hacia atrás. ¿Se entiende? Ese es el ritmo lumbopélvico. Ese es el orden. Entonces, cuando yo les pregunto ritmo lumbopélvico, usted me tiene que decir: en extensión, la columna está en lordosis, con el sacro en neutro o anteriorizado. La musculatura y los ligamentos relajados. De 0 a 45 grados, ¿quién se mueve primero? La columna lumbar. ¿Qué ocurre? Se pierde la lordosis lumbar. ¿Quién está actuando ahí? Los músculos están contraídos, los ligamentos están relajados. Sobre los 45 grados, ¿qué ocurre con los músculos y los ligamentos? Se relajan los músculos, se tensan los ligamentos. ¿Y qué hace el sacro? Se verticaliza el sacro. En otras palabras, contranuda, rota hacia atrás. Se verticaliza respecto a la columna lumbar. ¿Sí? Bien, esto ya lo vimos. Y bueno, una imagen ahí para que vean que también la médula se puede desplazar dentro de los espacios intervertebrales. Y eso, por ejemplo, si yo estiro la pierna derecha y hago tensión de la pierna derecha, traccionando el nervio ciático y todas las raíces lumbares, va las raíces sacras, estoy haciendo esto, ¿hacia dónde se fue mi médula? Hacia el lado derecho. ¿Entiendes? O sea, si yo estiro la pierna derecha, hago una elongación de la pierna derecha, la médula espinal se debería trasladar hacia el lado derecho, o por lo menos en el nivel lumbar, porque acuérdense que la médula llega hasta L2 más o menos. Entonces, de ahí de L2 hacia abajo, todo lo que son la cola de caballo se debería ir hacia el lado derecho. ¿Entiendes? Por eso es que a veces cuando tú mueves la pierna derecha, al paciente le puede doler una hernia que está en el lado izquierdo. De hecho, eso es un signo súper clarificador de que el paciente está con una hernia sintomática. Tú le haces el tepe, que es la maniobra de elongación de la pierna extendida, y al paciente le duele la columna en el lado izquierdo, o le puede doler hasta la pierna del otro lado. ¿Por qué? Porque traccionaste todas las raíces nerviosas, ¿no es cierto?, de este lado hacia acá, produce un desplazamiento de la cola de caballo hacia el lado derecho, pero las raíces del lado izquierdo se tensan por dentro. Entonces, cuando la hernia está atrapando por dentro y no por fuera, al paciente le duele el lado contrario. ¿Sí? Esa es la prueba más sensible y específica de que hay una hernia, ¿no es cierto?, que está produciendo conflicto ahí.